noche precisamente. Hoy me acompaña en el estudio Ligia Urroz, escritora nicaragüense. Ligia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Hugo. Aquí feliz de estar contigo, triste por lo que está sucediendo ahorita en mi país. Tu última novela, Somoza. Y ahí hacías, me comentabas ahorita fuera del aire, una comparación directa diciéndole a Daniel Ortega, te estás convirtiendo en lo que combatiste. Exacto, justamente la novela va hacia allá. La novela es acerca de la dictadura, de los últimos años de la dictadura de Anastasio Somoza, que los viví en primera persona porque lo conocí. Y ahí cuento, desde Ligia niña, las cuestiones que yo veía alrededor de él, y luego la reflexión de Ligia adulto. Pero luego todo esto va encaminado a decir, la dictadura se está replicando, y se está replicando mucho peor que como era antes. Es una cuestión tristísima, y tenemos que conocer la historia y los errores del pasado para poder no repetirlos, y se están repitiendo. Después de escribir esa novela, por ejemplo, ¿tú podrías regresar a Nicaragua? Yo creo que no. No, porque le estoy diciendo directamente al presidente que está replicando la dictadura y que no debería de estar ahí, y que sigue en Nicaragua los ríos de sangre, siguen corriendo. Ahí probablemente tu destino sería la cárcel. Yo creo que sí, ahí estaría en el chipote. Hay más de 150 opositores en la cárcel, lo cual es terrible, presos políticos, y hay alrededor de 7 que iban a ser candidatos a la presidencia de Nicaragua en la cárcel, los más fuertes. ¿Cómo entender este proceso en el que una persona que combatió a la dictadura, que combatió a la dinastía de los Somoza, que logró lo que en su momento fue considerado un gran triunfo democrático, la caída de un tirano, de Tacho, cómo es posible entender que se haya convertido precisamente en eso que combatió? Es terrible, y ahí está lo peor, porque, por ejemplo, si hablamos de Somoza, que también fue un dictador férreo, él en la Guerra Fría se podía decir que él era un capitalista, que él era un yanqui, digamos, y que estaba en contra del comunismo. Entonces eran sus postulados. Pero llega Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, y dice, no, o sea, aquí somos todo el pueblo, el comunismo, y quiero quitar a la dictadura. Pero se está instaurando él también como dictador. Entonces, ¿cómo te puedes tener un doble discurso? Esta hipocresía es lamentable. Es una perversión ahí del objetivo inicial de la revolución. Exacto. Ahora bien, planteabas ahorita precisamente la Guerra Fría. En su momento, Tacho Somoza tenía que responder a los designios de Washington. Recuerdo la frase, son hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Exacto. Es lo que decía Washington en su momento. Ahora bien, en esta actualidad, en este punto geopolítico, no tenemos ningún contrapeso para Daniel Ortega, no hay ninguna superpotencia interesada particularmente en Centroamérica, no hay ningún organismo internacional que realmente le esté poniendo ojo a lo que está pasando ahí. No hay nada. Bueno, se hizo recién en la OEA un pronunciamiento que varios países firmaron, donde decían que por favor liberaran a los presos políticos y se hiciera democrático el proceso electoral. Y tristemente México no lo firmó y Argentina no lo firmó, lo cual a mí me llena de asombro, porque en la época de Somoza México sí estuvo postulándose para que Somoza dejara el poder. De hecho, en el avión presidencial llegaron los miembros de la Junta cuando derrocaron a Anastasio Somoza. México rompe relaciones con Nicaragua. Rompe relaciones con Nicaragua, pero cuando se van Somoza y entran los sandinistas, México manda el avión presidencial. Ahí planteas algo muy interesante respecto a este activismo que tuvo México en la década de los 80 ahí en Centroamérica, Contadora, El Salvador, la Declaración Franco-Mexicana, precisamente sobre el Frente Farabundo Martí. Es decir, había una presencia mexicana muy fuerte en Centroamérica y una postura muy clara en pro de la democracia y contra los gorilatos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo lo percibes? Yo eso es lo que no entiendo, porque ese respeto supuestamente al derecho ajeno es un respeto a que no hay defensa de los derechos humanos, que están las personas en la cárcel, que verdaderamente los familiares de los presos políticos no los han podido ver. Les dieron permiso como 1 o 2 veces de echarles un ojito y están en unas condiciones lamentables, flacos, sin comer, de pronto los dejan metidos en cuartos con luces 24 horas seguidas, que son una tortura psicológica terrible, ¿no? Entonces eso a mí me duele muchísimo. Ahora, mencionabas esta resolución de la OEA, que México y Argentina se abstienen de firmar. Sí. La lectura que le podrían dar o que le dan dentro del gobierno mexicano es que se necesitaba mantener canales abiertos con Nicaragua de comunicación. Sí. Es decir, si quieres poder influir en un proceso democrático, tienes que tener al menos forma de comunicarte con Ortega.
pero pareciera que eso al final no funcionó. Tú le recordarás la forma en la que Ortega incluso insultó a varias figuras del gobierno mexicano. Sí, no está funcionando para nada. Ortega está haciendo un circo. Su elección es una farsa, porque él metió presos a los verdaderos opositores. Por ejemplo, Cristiana Chamorro, se decía que 8 de cada 10 personas iban a votar por ella. Entonces, Daniel Ortega vio que era una contendiente importante y la metió a la cárcel. Y así, hasta una Miss Nicaragua, que iba en fórmula de vicepresidenta, la metió a la cárcel. Es una cuestión terrible. Y él regresa con su fórmula esposa vicepresidenta. Si te fijas ahorita en la boleta, que son puestos por Daniel Ortega, los contendientes son: el presidente es hombre y la vicepresidenta es mujer, igual que él. Así está toda la boleta. Qué panorama, qué tristeza, qué tragedia lo que pasa en Nicaragua. Le vamos a seguir aquí la pista, por supuesto. Ligia, por favor. ¿Aquí te veo pronto? Claro que sí, aquí Ligia Oroz, seguimos. escritora nicaragüense, gracias por estar con nosotros.